Hola, muy buenos días y bienvenidos al encuentro digital que como siempre os ofrecemos desde mercatradingbolsa.com. Mi nombre es Daniel Santacreu, analista técnico independiente y director de esta web. Y nada, vamos a dar un vistazo como siempre y después del paréntesis vacacional en el que la actividad pues ha estado un poco al 50%, aprovechando estos días de entre comillas descanso. Vamos a dar un vistazo al selectivo IBEX 35, marcar las pautas del posible comportamiento que pueda tener en el corto y en el medio plazo. Vamos a dar también una serie de valores que o bien no tenemos en cartera o bien por su aspecto técnico nos parecen interesantes para el corto y medio plazo también. Y nada, vamos a comenzar con el gráfico y el análisis técnico del principal índice español, el IBEX 35. Fijaos cómo tenemos aquí en pantalla ya el gráfico que nos indica el IBEX 35. Fijaos cómo en la jornada del pasado 5 de agosto perdimos la directriz alcista de medio plazo por la cual veníamos apoyando las subidas en los últimos meses y semanas. Fijaos cómo hemos perdido dicha zona como decimos, el día 5 de agosto, y nos hemos venido a apoyar justo en el nivel de recorrido proporcional de Fibonacci correspondiente al 61,80% de todo el tramo, del último tramo alcista previo, el que nos llevó aproximadamente desde niveles de 9.240 puntos aproximadamente, que fueron los mínimos del pasado mes de diciembre, hasta los máximos que marcamos a principio del verano, concretamente el día 19 de junio, en 11.200 puntos aproximadamente. Fijaos cómo hemos venido y nos hemos apoyado en este nivel de soporte tan relevante como es el 61,80%. Además coincide con un soporte psicológico en que configuran los 10.000 puntos, los 10.000 enteros. Por lo tanto, hemos conseguido un pequeño rebote que nos ha llevado hacia la zona de los 10.335 puntos aproximadamente. Ahora mismo en intradía tenemos al IBEX cotizando con una subida del 0,98%, prácticamente el 1%, y cotizando en niveles de 10.322 puntos. Por lo tanto, fijaos cómo en la vela del pasado viernes fue una vela bastante fea, dejamos una cola bastante importante en la parte alta. Fijaos cómo intentamos recuperar el 38,20, un nivel de ahora resistencia que fue anterior soporte. No hemos conseguido recuperar este nivel de resistencia, por lo tanto nos encontramos en un momento de clara indefinición en el IBEX 35. Sería vital, pues, para que el desenlace de todo esto fuera un desenlace alcista y viniéramos a buscar la zona que os he marcado con una elipse roja, es decir, la recuperación de nuevo de la directriz alcista que ha impulsado las alzas en los últimos meses. Esto pasaría por recuperar la zona de los 10.610, de 10.620 puntos en el corto plazo. Si recuperáramos esta directriz, aquí no habría pasado nada y lo que habría ocurrido pues es una clara limpieza del mercado, una limpieza de inversores temerosos, de dinero temeroso y una apertura de posiciones cortas que luego vendrían a ser cerradas con la superación de esta directriz. Esta directriz pasaría por la superación de niveles máximos del pasado viernes, es decir, con la superación de los 10.418 y 10.420 puntos. Si no se supera este nivel y ni se pierden niveles de 10.200 puntos, el IBEX permanecerá en una situación lateral de una clara indefinición, ni alcista ni bajista, apta para inversores tranquilos y para no ofrecer una gran cantidad de valores donde poder entrar y nos permitiría pues estar un poco más tranquilos, ¿de acuerdo? Nuestro posible escenario sería una vuelta hacia el nivel de los 10.000 puntos, marcaríamos un doble suelo y a partir de ahí sí que comenzaríamos una recuperación un poco más consistente. Esto, si llegáramos a niveles de los 10.000 puntos, no se rompieran a la baja,
obligaríamos a los cortos a un cierre masivo de sus posiciones bajistas. Por lo tanto, vamos a vigilar este nivel de los 10.000 puntos, puesto que si nos volvemos a apoyar ahí, pues como os decimos, marcaríamos un doble suelo en este sentido. Fijaos, los niveles de estocástico todavía no han salido completamente de la zona de sobreventa. Fijaos el MACD a punto de cruzar al alza, por lo tanto esperaríamos a corto plazo un pequeño rebote donde estaríamos muy atentos en la recuperación o no del nivel de los 10.600 puntos a corto plazo. ¿De acuerdo? Fijaos cómo el volumen de negociación paulatinamente se va reduciendo, convergente con el periodo estival que estamos teniendo en este mes de agosto, concretamente hoy el día 18, pues a medida que los inversores vayan volviendo de vacaciones, se irá recuperando el volumen de contratación y lo que habrá ocurrido pues es como decimos, una reducción del volumen de contratación por el periodo estival. ¿De acuerdo? Vamos con algunos de los valores que nos atraen especialmente. Uno de ellos, como sabéis que tenemos en cartera, es Enagas. Fijaos cómo la estructura técnica alcista se mantiene intacta. Venimos apoyando las subidas de los últimos meses en una directriz alcista de medio plazo impecablemente alcista, como decimos, que ahora pasaría por niveles de 22 euros. Como veis, un nivel muy alejado del precio de cotización actual, pero si trazamos una nueva directriz, en este caso una directriz acelerada, cogiendo como puntos de referencia los mínimos del pasado mes de junio y los mínimos que marcamos concretamente el día 8 de agosto, podremos crear una directriz alcista de corto plazo, una directriz alcista acelerada que nos apoya la subida de estas últimas semanas. Por lo tanto, una superación en este caso, fijaos como la vela del pasado viernes también dejó una cola alta por encima, por lo tanto una vela bastante fea en consonancia con el conjunto del mercado. Por lo tanto, esperaríamos una ruptura al alza de los máximos de la sesión previa, es decir, de los máximos de la sesión del pasado 15 de agosto, por encima de 24,50 euros. Ya nos lanzaría una señal de trading, una ventana de trading de incorporación con un objetivo muy claro en la zona de los 25,40 euros y un stop por debajo de los mínimos de este mes de agosto, es decir, por debajo del nivel de los 23,23 euros, ¿de acuerdo? Este sería una posible estrategia alcista en Enagas que podríamos plantear desde el escenario actual. Fijaos cómo el estocástico sigue no saliendo completamente de la zona de sobreventa, lo tendríamos una zona prácticamente neutral o neutral baja, y un MACD a punto de giro al alza y en una zona de potencialmente alcista, ¿de acuerdo? Un RSI que no nos aporta gran cantidad de información, pero sí que unas medias móviles de 50 y de 20 sesiones cruzadas al alza, manteniendo su tendencia netamente alcista, ¿de acuerdo? Otro de los valores que podríamos plantear estrategia de corto y de medio plazo sería los títulos de Yastel. Fijaos cómo Yastel ha venido formando una especie de triángulo, un triángulo que resolvió la baja el pasado día 5 de agosto con la pérdida de la directriz alcista o parte baja de dicho triángulo, coincidente además con la media móvil de 200 sesiones. Fijaos el trazo rosa que tenemos en el gráfico, y fijaos cómo este triángulo se resolvió a la baja. Este es uno de los títulos que también tenemos en cartera, aunque con una estrategia muy diferente que venimos planteando boletín tras boletín a nuestros usuarios de SMS, a fin de poder recuperar el valor y poder ganarle plusvalías. En estos casos hay que afinar un poco, hay que cuidar mucho el tamaño de la posición para evitar pérdidas, en este caso, en el caso de Yastel. Fijaos cómo hemos venido marcando el retroceso Fibonacci. Fijaos del último tramo alcista, un tramo que nos llevó desde 7,21 euros hasta aproximadamente los máximos del pasado mes de mayo, por encima de 11,45, 11,46 euros, ¿de acuerdo? Hemos retrocedido
y nos hemos venido a apoyar en el nivel proporcional de Fibonacci, el último nivel, y por lo tanto la zona de soporte más consistente, en el 61-80% de dicho retroceso, concretamente en la zona de los 8,75 euros, una zona que el pasado día 8 de agosto perdimos en precios de cierres, marcamos una vela, una especie de martillo alcista o doji alcista, con implicaciones netamente alcistas, y en este punto, fijaos cómo, aunque el volumen de negociación ha sido literalmente bajo, ha coincidido con la entrada de manos fuertes en el valor, una entrada que se vio corroborada en la jornada del pasado viernes con un aumento significativo del volumen, muy significativo del volumen de contratación, y la apertura al alza con un hueco alcista que sigue vigente a día de hoy. Ahora mismo tenemos a Yastel cotizando niveles de 9,61 euros con una subida del 1%, por lo tanto no habríamos superado la zona de máximos del pasado 15 de agosto, del pasado viernes, aunque sí que una superación en precios de cierres, tanto sea en la sesión de hoy como en sesiones posteriores, indicaría una vuelta a la directriz, una recuperación de la directriz. Esto pasaría por una superación de niveles en precios de cierres de 9,73 euros. Una superación de este nivel marcaría una ventana de trading de incorporación muy clara en el valor, con un objetivo aproximadamente hacia la zona 10,50 euros, prácticamente donde tenemos nosotros nuestro nivel de entrada en estos momentos, ¿de acuerdo? El stop quedaría por debajo de la zona de los 8,75 euros en precios de cierres, por lo tanto un stop algo alejado para posiciones más medioplacistas y que puedan tener un pulmón financiero algo más elevado, y para posiciones más cortoplacistas o con un pulmón financiero menos permisivo, tendríamos el stop situado en la pérdida de los 9,24 euros, siempre hablando en precios de cierres. ¿Por qué? Porque Yastel nos tiene acostumbrados a una alta volatilidad, por lo tanto no podemos colocar los stops en precios alti. ¿De acuerdo? El objetivo, como decimos, para la estrategia, y siempre que entráramos por encima de niveles de 9,73, 9,74 euros, lo tendríamos en un objetivo muy claro en la zona 10,50, con un stop por debajo de la zona 9,24 euros en precios de cierres. Un valor muy interesante y donde el aumento de volumen de contratación en la subida tan abultada que tuvimos el pasado viernes marca una implicación alcista y una estructura alcista, o un valor que pueda abrirnos una ventana de trading de incorporación muy interesante. ¿De acuerdo? Vamos con otro de los valores que nos gusta y que nos está llamando especialmente la atención, es el caso de Iberdrola. Iberdrola, y repasando uno a uno los blue chips que conforman el mercado español, es el blue chip que más netamente alcista, y el blue chip que más limpiamente ha tenido tiene su gráfico y su aspecto técnico de corto y de medio plazo. Por lo tanto, sería uno de nuestros valores ahora mismo en vigilancia. No estamos dentro todavía, sino que esperaríamos confirmación por encima de niveles de los máximos del pasado viernes, es decir, por encima de 5,48 euros en precios de cierre, lo que nos daría una proyección alcista en busca de los máximos anuales en torno a 5,67, es decir, buscaríamos un 3, 4, 5% en una inversión o una operación de trading tendencial de muy corto plazo. El stop lo tendríamos situado en la pérdida de la directriz alcista. Fijaos cómo hemos marcado un doble suelo en la zona de los 5,30 euros, colocaríamos el stop algo más por debajo, aplicando un pequeño filtro de aplicación en este caso, debido a la volatilidad propia del mes de agosto en los mercados de renta variable, es decir, situaríamos un stop por debajo de la zona 5,25 euros en precios de cierres, ¿de acuerdo? Fijamos cómo hemos marcado una primera onda A que nos ha llevado desde niveles de 4,42 hasta 5,07 durante el primer trimestre del año. Provocamos un hueco bajista
Y la siguiente zona nos ha llevado alrededor de niveles de 4,74, 4,75 euros a buscar prácticamente los máximos anuales. Por tanto, hablaríamos de Iberdrola como el blue chip con mayores probabilidades alcistas y un blue chip que nos podría generar una señal de trading de incorporación muy interesante de cara al corto y medio plazo. Indicadores técnicos adelantados, MACD en una zona óptima de giro potencialmente al alza y un giro que nos podría empujar el valor técnicamente a buscar niveles de máximos, como decimos, y un estocástico en zona de mínimos, prácticamente en zona de sobreventa, que apoyaría nuestro escenario alcista en estos momentos, ¿de acuerdo? Vamos a nombrar ahora tres valores más, tres valores que tenemos aquí en la lista. Vamos a nombrarlos de forma no demasiado, un análisis técnico no demasiado profundo. Sería el caso de Sabadell, Abertis y Acciona. Son tres valores que, aunque su aspecto técnico es alcista y su aspecto técnico invita a pensar en posibilidad de trading de incorporación, nosotros nos mantenemos algo reticentes. Serían, digamos, valores ya en valores de segunda división, ¿de acuerdo? Fijaos, el aspecto técnico de Banco de Sabadell, un aspecto técnico netamente alcista, como veis, aunque la estructura técnica alcista se vio mermada con la ruptura el pasado 6 de agosto a la baja de la directriz alcista de corte y de medio plazo que venía apoyando las subidas. Nos hemos venido a apoyar en la primera zona de soporte en torno a 2,14 euros y hemos asistido a un rebote puntual del valor, un rebote que nos ha llevado a tratar de recuperar dicha directriz perdida en las sesiones del 12, 13, 14 y 15 de agosto. No hemos conseguido recuperar dicha directriz, por lo tanto, el valor se ha venido a apoyar nuevamente en la primera zona de soporte anterior a resistencia en torno a 2,26 euros, ¿de acuerdo? Una superación de niveles por encima de 2,34 euros en precios de cierre nos abriría una ventana de trading de incorporación en el valor con un objetivo principal en la zona de los 2,42 euros. Superada esta zona, hablaríamos ya de un potencial recorrido alcista en busca de la siguiente zona de resistencia o zona de control que tendríamos situada en el nivel de los 2,56 euros. El stop para esta posición alcista que pudiéramos tomar, ya como decimos, por encima de los 2,34 euros, la tendríamos en la pérdida de la zona de soporte intermedia por debajo de 2,25 euros en precios de cierres, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hablaríamos de un valor bastante interesante, no un tanto menos que Nagas, Yastel y Iberdrola que hemos mencionado, pero un valor que podría ofrecer una oportunidad de trading de incorporación de corto plazo en breve, ¿de acuerdo? Vamos ahora con el siguiente valor. Estaríamos hablando de Abertis, la concesionaria de infraestructuras. Fijaos cómo tenemos una directriz alcista muy clara, una directriz alcista que, como la gran parte de los valores del IBEX 35, fue quebrada a la baja en inicios de este mes de agosto, y si nos fijamos nos hemos venido a apoyar en una zona de soporte muy importante, una zona que anteriormente fue resistencia a finales del año pasado y ahora funciona como zona de soporte y zona de control en el valor. Estaríamos hablando de la zona de los 14,75 euros a corto plazo. Fijaos cómo tenemos formado aquí un hueco bajista todavía abierto en la zona 15,55 euros, un hueco que intentó cerrar el valor en la jornada del pasado viernes, aunque no en su totalidad. Por lo tanto, una superación en precios de cierres por encima del nivel de los 15,60 euros nos abriría una ventana de trading de incorporación de corto plazo para posiciones alcistas con una versión al riesgo más o menos media, en torno hacia la zona de los 16,48 euros como principal objetivo a corto plazo. El stop de cualquier posición alcista lo tendríamos por debajo de la zona de los 14,70 euros en precios de cierres. Por lo tanto, como veis, el stop bastante alejado del posible precio de entrada o el precio de incorporación para trading. Por lo tanto, habría que vigilar un poco lo que es el tamaño de la posición, entrar o bien al 50% o bien al 25% de lo que destinemos normalmente a un valor de estas características, ¿de acuerdo? Esto sería el caso de Abertis. Y por último vamos a
vamos a marcar un valor también de segunda división, porque su estructura alcista se ha quebrado, prácticamente, como decimos, un gran número de valores del IBEX 35 a principios de este mes de agosto, aunque en este caso esperaríamos una ruptura por encima del nivel de los 61,30 euros para entrar alcistas con un objetivo muy claro en la zona de los 67,75 euros. El stop de cualquier posición alcista tomada en Acciona lo tendríamos en la pérdida de la media móvil de 200 sesiones, es decir, por debajo del nivel de los 54,65 euros, ¿de acuerdo? Fijaos el rebote que se ha producido justo en dicha media móvil, la cual ha servido de soporte de corto y de medio plazo y para detener el avance del recorrido bajista y de las posiciones bajistas tomadas en el valor, ¿de acuerdo? Este sería pues una especie de idea de trading, de incorporación, aunque deberíamos esperar a estos niveles de resistencia, ¿de acuerdo? Por lo tanto, y resumiendo un poco lo que ha sido el boletín de hoy, el IBEX 35 en zona neutral, rebote alcista, el siguiente día caemos, es decir, un comportamiento bastante volátil, bastante indeciso, siempre marcado por los acontecimientos que están sucediendo, tanto en Rusia como en Ucrania. Cualquier noticia proveniente de dicho conflicto, de dichos países, pues provoca inmediatamente una reacción bien alcista, bien bajista en los mercados de renta variable, reacciones que tendremos que estar muy pendientes de ellas, ya que el bajo volumen de contratación de este mes de agosto implica que la volatilidad, ya de por sí bastante elevada, pues incremente en tanto en cuanto los inversores no regresen al parqué ya de sus merecidas vacaciones, ¿de acuerdo? Y nada, esto ha sido todo por hoy. Para usuarios y lectores de Mercatrading Bolsa, un saludo a todos y nada, como siempre, desearos un feliz y buen trading.